Primero había que hablar o comentar mínimamente los productos clásicos normales, las cuentas corrientes de ahorros que todos tenemos en el banco, o bien las acciones que se compran en una empresa, etc. En cambio, los productos tóxicos bancarios son aquellos que son complicados de entender para una persona que no sea un experto financiero. Pero en ellos se ha dado el caso de que el banco asegura a muchos clientes de que se pueden obtener grandes ganancias. El cliente se fía del banco y acaba firmando y dejando sus ahorros en un producto que no entiende. Pero lo que no le ha explicado el banco es que existe un alto riesgo de perder todos sus ahorros invertidos. Productos bancarios normales son transparentes, son claros. Segundo, hay un riesgo compartido por las dos partes que normalmente es conocido. Poner un depósito a término, a plazo, tiene un riesgo mínimo. Y en tercer lugar, el contrato es por supuesto plenamente legal. Es todo lo contrario de un producto tóxico bancario. Un producto tóxico bancario no es transparente, no es claro. No son claros porque ya el concepto en sí es complicado para una persona que no sea profesional de las finanzas. Sus términos son muy especializados. Pero es que además muchos de ellos están redactados con letra pequeñísima. Y hasta se ha detectado alguno cuyas condiciones generales estaban escritas solo en inglés. Es por ello normal que un cliente habitual, normal, no los pueda entender. Segundo, el riesgo lo corre solo el cliente. El banco o caja con esos productos apenas corre riesgo. Y tercero, es que el contrato presenta vicios, es irregular. No se puede vender un producto que la ley llama complejo a un cliente minorista de perfil conservador. Este cliente solo quería invertir en productos seguros. Además, el banco no ha tenido en cuenta sus conocimientos, que era lo legalmente obligado, así como el test de idoneidad, que es obligado desde el 2008. Por todo ello, el contrato es, en mi opinión, irregular, anulable. En España hasta el año 2000 apenas había productos tóxicos bancarios. Sin embargo, por esta época ocurrió. Estábamos inmersos en la burbuja financiera, por la cual muchos bancos, y sobre todo cajas de ahorro, en cuya gestión influían políticos irresponsables, daban créditos a promotores, a constructoras y a gente que luego, cuando llegó la crisis, no pudieron devolver estos créditos. Se había pinchado la burbuja. Las cajas se encontraban con un stock de miles y miles de pisos y con una falta enorme de recursos líquidos. Posteriormente llegó la crisis financiera, que había empezado en Estados Unidos, con un producto parecido, tóxico, las hipotecas subprime. Y estalló, por supuesto, cuando en el 2008 quebró el gran grupo financiero e industrial Lehman Brothers. Todo esto asustó a los grandes financieros, a los grandes inversores internacionales. Se cerraron estas fuentes de financiación. La banca se encontró con un déficit, con una carencia enorme de liquidez. Por eso, a partir de este mismo año 2008, las cajas idearon, y la banca por supuesto también, el emitir estos productos tóxicos financieros entre clientes minoristas para, en un intento desesperado, un intento ilegal, de obtener estos recursos financieros. El producto tóxico más habitual y al que todos hemos oído hablar son las llamadas participaciones preferentes, que vienen a ser una mezcla entre bonos y entre acciones. Sus características son: la rentabilidad no la tienen asegurada, es decir, el cliente solo va a cobrar los intereses de aquel año si el banco ha tenido beneficios. Esto es decir, si un cliente invierte 1.000 euros y le han asegurado unos intereses del 5%, este 5%, serían 50 euros, los cobrará solo si el banco ha tenido ganancias este año. En cambio, los bonos u obligaciones son mejor para los clientes, porque los intereses, como el nombre sugiere, de obligaciones, son obligados. El cliente los cobrará, haya o no beneficios. La segunda característica
del que todo el mundo habla es que las participaciones preferentes son perpetuas y hoy día es casi imposible de vender. ¿Qué significa esto? Que el banco o caja que ha emitido esas preferentes no tiene ninguna obligación de devolverle jamás el capital. En las acciones podríamos pensar que pasa lo mismo, se podrían considerar perpetuas, pero al menos se pueden vender rápida y transparentemente en este mercado secundario que es la bolsa de valores. Las participaciones preferentes teóricamente también se podrían vender en un mercado secundario, pero ¿qué pasa? Que hoy día participaciones preferentes de bancos quebrados no las quiere nadie, ni reventadas de precio. Estas son las dos características principales de las participaciones preferentes: rentabilidad no asegurada y perpetuidad. Me gustaría hablar de otro producto que es la deuda subordinada. En estas, la deuda subordinada se parece a los bonos u obligaciones, porque sí hay obligación de pagar al cliente unos intereses anuales. El problema que tienen, primero, que muchas de ellas son perpetuas, y segundo, que como su nombre indica, subordinadas, caso de que el banco o caja quiebre, el cliente será de los últimos en recuperar el dinero si es que queda algo del patrimonio de la empresa quebrada. Como estos dos productos, preferentes y deuda subordinada, son medio capital del banco, porque no tiene que devolver nunca, y tienen un componente de deuda, se habla de ellos diciendo que son productos híbridos, mezcla. Según un reciente informe del Defensor del Pueblo, llamado Estudios sobre las preferentes, un informe que ha aparecido ahora en marzo del 2013, hay unas 300.000 familias afectadas por preferentes bancarias que importa aproximadamente unos 8.000 millones de euros, algo más. Si hacemos el promedio, veremos que esto da unos 30.000 euros por familia. Es decir, para muchas de estas familias de clase media, para muchos pensionistas, representan los ahorros de toda su vida. Es fácil. Si usted sospecha que es víctima de uno de esos productos, porque a lo mejor recuerda que hace un tiempo compró algo que no entendía muy bien qué era, procure mirar a ver si conserva el contrato y el folleto o tríptico informativo que le debieron haber facilitado. Intente leerlo, si es posible o si usted lo cree necesario, con la ayuda de otra persona, y para intentar entender lo esencial. Posteriormente, acuda al banco o caja de ahorros y pregúnteles si puede retirar este producto, estos ahorros, en el plazo más breve posible. Si a usted le empiezan con excusas del tipo ahora no es el momento, ahora no hay compradores, o le plantean un canje extraño por acciones que no acaba de entender, sospeche de inmediato, y yo le recomiendo sinceramente que acuda a un abogado. Me gustaría añadir que productos tóxicos bancarios no solo son las preferentes y la deuda subordinada que tanto se habla hoy día. Puede haber otros muchos, englobados en lo que se llama derivados financieros. Estos derivados financieros pueden ser bonos estructurados, bonos mixtos, depósitos también estructurados o mixtos, notas estructuradas, bonos indiciados, bonos autocancelables. En fin, no le quiero cansar con un montón de palabras, porque además van cambiando con el tiempo, algunas son sinónimas de otras, así. Pero repito, además de preferentes y de deuda subordinada, puede haber otros muchos productos tóxicos bancarios. Actualmente el Gobierno ha ofrecido dos alternativas solo a los preferentistas y poseedores de deuda subordinada. Una es el arbitraje, que es como decir al banco: en vez de ir a los tribunales, vayamos a un árbitro, una comisión, y que dictamine sobre el caso. Pero lo inconveniente es que esta comisión emite un laudo. Si el laudo es desfavorable para el cliente, ya no se puede ir a la vía judicial. La otra posibilidad, que es casi una obligación, es que a esos preferentistas les van a obligar a canjear sus preferentes por acciones, que luego podrán vender, pero aceptando unas pérdidas enormes, que pueden ir del 40 al 70%. Por tanto, en mi opinión, la solución es siempre acudir a un abogado. El abogado le puede asesorar, puede empezar a negociar con la entidad bancaria
puede poner una reclamación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puede también asesorarle si considera que es conveniente acudir al arbitraje que ofrece el Gobierno, si su caso es un caso casi seguro de ganar. Y, en última instancia, acudir a los tribunales. Me gustaría poner un ejemplo concreto de una persona que ha acudido a unos abogados y ha ganado el caso a Caixa Laietana, ahora integrada en Bankia. Esta señora había invertido sus 33.000 euros en deuda subordinada el año 2008. El año pasado se le hicieron cambiar por acciones de Bankia. Estas acciones ya no valen nada y perdió todos estos ahorros. Pues bien, una reciente sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Mataró ha dado la razón a la señora y obliga a Caixa Laietana a devolverle los 33.000 euros más los intereses, cosa que es muy difícil que logre un arbitraje. Por eso pienso, en mi honesta opinión, que la mejor solución es dejarse asesorar por un abogado. Yo creo que hay tres maneras de ayudar a las personas afectadas por productos tóxicos bancarios con este espacio. La primera es explicando de forma clara, didáctica, como muchas veces no se hace, qué son esos productos, de qué han sido víctimas estas personas. Segundo, es un punto de encuentro para personas interesadas, afectadas, familiares, donde pueden escribir, donde pueden insertar noticias, donde podemos discutir soluciones. En tercero, por supuesto, el objetivo principal es, en definitiva, ayudar a encontrar una solución. Esperemos que les sea útil. Muchas gracias.